Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches, muy buenos días, según el lugar donde se encuentren. Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo de Global Meeting, un proyecto surgido desde Doing Global Lab en el marco de los 10 años de Doing Global que cumplió en el 2021. Mi nombre es Andrea Mansuti y voy a estar acompañándolos durante este evento denominado Dinamizar los avances de los ODS, donde contaremos con los siguientes invitados: Esteban Campero, Gabriela Lozano Corona y Virginia Hernández Caicedo. Cada uno de estos speakers dialogará con Fernando Ortiz, director del área académica e I+D de Doing Global. Antes de comenzar, si quieren hacer consultas o compartir aportes durante el evento, pueden hacerlo a través del panel de preguntas de Zoom. Al final de cada exposición abriremos una ronda de preguntas y de comentarios. Por cualquier inconveniente técnico o duda que tengan, estará presente Carolina Guay para asistirlos en el chat con lo que necesiten. Además, tenemos el agrado de anunciarles que esta es la primer Global Meeting en la cual contaremos con insignias digitales para los asistentes. Las insignias o credenciales digitales emitidas por Doing Global reconocen competencias, habilidades y actitudes de los destinatarios. De esta manera, queremos promover un mayor reconocimiento a nuestros estudiantes por sus logros y aprendizajes. Estas credenciales se pueden compartir en redes profesionales como LinkedIn, descargarse para tener en su ordenador o guardarse en mochilas digitales. En el transcurso de mañana, recibirán en sus correos un mail para tramitar la obtención de esta insignia. En el mismo habrá una descripción del paso a paso para obtenerla. No obstante, ante cualquier dificultad, pueden ponerse en contacto con Juliana Costa, cuyo mail también encontrarán en el chat. Ahora sí, sin más preámbulos, voy a pasar a dar a conocer la primera charla de este evento, nombrada Tendencias de ODS en el mundo empresarial, por Fernando Ortiz y Esteban Campero. Esteban es responsable de pymes y emprendimientos de la Secretaría General Iberoamericana, CEGIP. Fue subsecretario de Emprendedores del Gobierno de Argentina, donde desarrolló el programa de innovación abierta del Ministerio de Producción e impulsó la Ley de Emprendedores. Fernando, te damos la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer y un privilegio poder compartir este momento con amigos y amigas que van a estar presentes, tanto Esteban como Virginia, como Gabriela, son parte de personas muy cercanas a Doing Global y en los cuales compartimos una preocupación por el emprendimiento, por la sostenibilidad y por todo lo que está sucediendo, y creo que crear estos espacios son muy importantes donde interactuamos con personas de distintos países de Latinoamérica. Pueden ver en el chat que vamos desde México, Puerto Rico, Colombia, Argentina, Chile, Perú, donde se genera esta transversalidad y donde nos permite en un tiempo acotado tener una perspectiva de los temas que estamos viendo. Buenas noches, Esteban, porque calculo que en Madrid ya estamos cerca de las 23 horas. Agradezco tu predisposición para estar en este espacio a tan altas horas de España. Y voy a ir ya directo a introducirte al tema de realmente el objetivo era de esta charla poner un acento en la necesidad de dinamizar el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y creo que tú, en la visión desde tus responsabilidades y tu trayectoria, podés acercarnos acerca del estado de situación, y bueno, dejo tus primeras palabras para esto, para ir iniciando. Bueno, buenas noches, un placer saludarlos a todos y a todas de tantos países. Toca trasnoche de ODS de la mano de Doing Global, sí, acá ya son las 11:20 de la noche, pero la verdad que siempre es un placer acompañarlos. Así que bueno, nada, como primera idea de lo que preguntás, lo que consultás, es evidente que estamos en un momento bastante complicado del mundo, ¿no? Por múltiples razones.
Primero la pandemia del COVID, ahora la guerra en Ucrania a partir de la invasión rusa, lleva a un resentimiento de todos los indicadores sociales, ¿no? A mí me gustaría hablar, sin embargo, de la paradoja de la pandemia y los ODS. ¿A qué me refiero con esto, no? Decía que con el COVID todos los indicadores socioeconómicos retrocedieron. Eso está claro, ahora vamos a repasar algunos. Pero hay un consenso de la importancia del rol del Estado, por ejemplo. Hay una noción cada vez más clara de interdependencia y de fragilidad en el mundo en que nos movemos. Hay una jerarquía en la importancia por lograr esquemas de gobernanza global. Y yo creo que hay una conciencia colectiva de emergencia, ¿no? Y hay una vinculación entre ciencia, tecnología y sociedad mucho más fuerte que en otros momentos. Sin ir más lejos, cuando se crearon los ODS, se hicieron en un contexto diferente, de disciplina fiscal, de retraimiento del Estado, de cierta fatiga de la cooperación internacional, una agenda política quizás más alejada de la ciencia de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Yo creo que con esta crisis fuerte, voy a caer en una obviedad, pero los objetivos de desarrollo sostenible son más importantes que nunca. Ahora es el momento de asegurar el bienestar de las personas, de las economías, de las sociedades y de todo nuestro planeta, ¿no? Y bueno, ya comenté el vaso medio lleno, que creo que está claro en esta paradoja, hay una noción cada vez más fuerte de la importancia que tiene la gobernanza global, la importancia de cuidar el planeta y de tomar real conciencia de nuestra interdependencia y nuestra fragilidad, ¿no? Por ejemplo, datos para empezar a ver el vaso medio vacío y sin caer mucho en pálidas. Solo hasta el año 2020 la pandemia había generado, por ejemplo, que entre 110 y 130 millones de personas cayeran en la pobreza extrema. El confinamiento afectó a más de 1.300 millones de personas que son estudiantes, según la UNESCO, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. En materia de educación se calcula un retroceso de 20 años, especialmente en países en desarrollo y en zonas rurales, donde América Latina sería quizás el continente más perjudicado en ese sentido, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos que hemos retrocedido casi una década en indicadores económicos y casi 2 décadas en indicadores sociales, ¿no? Se calcula que a escala global entre 70 y 170 millones de personas pasaron hambre o pasan hambre, 1 de cada 6 jóvenes se quedó sin empleo, se perdieron casi 300 millones de puestos de trabajo en el mundo. Bueno, queda claro que estamos en un contexto más que difícil, pero como decía, este contexto también hace a que tomemos real dimensión o valoremos la importancia que tiene el rol del Estado, la importancia que tiene el buscar, el anhelar una gobernanza global, la importancia que tiene una revitalización del multilateralismo, es decir, cómo necesitamos todos estos canales entre todos para poder cumplir con estos objetivos, que lejos están también de cumplirse, ¿no? Es decir, todos estos indicadores demuestran a las claras que por ahí los objetivos que habíamos planteado en la fase temporal que lo habíamos planteado, si bien veníamos bastante lentos en algunos sentidos, esto ralentiza aún más las metas que nos habíamos puesto. Muy bueno de poder tener el equilibrio justo de presentar una parte del vaso llena y una parte del vaso vacía. Creo que es de un realismo y de una situación que la dimensionamos todo. Yo le agregaría a esto que cada vez más las evidencias del cambio climático inciden en un impacto en la creación de esta conciencia que estás planteando. Cada vez más hay informes, evidencias concretas de las consecuencias que va a tener en el inmediato, y creo que desde ahí también surge la iniciativa de trabajar en reflexionar y poner en acción estrategias, proyectos que puedan de alguna forma movilizar conciencias para transformar esta realidad, porque siguiendo con este camino, creo que la problemática aún es más grave de la que podamos plantear en este momento, ¿no? Entonces creo que hay distintos actores como el Estado, el sector privado, el tercer sector, en tener protagonismo en esto, y creo que
desde la responsabilidad y desde la visión tuya también podemos ver cómo podemos comprometer a un sector empresarial en estos factores que estamos mencionando, que hoy cada día más creo que hasta el mercado define aquellas empresas y organizaciones que tienen un compromiso con la sostenibilidad y las que no, ¿no? Totalmente. Y déjame agregar dos cuestiones más que creo que son importantes, al menos de cómo está transcurriendo la conversación o el debate acá en Europa, ¿no? Acá la Comisión Europea, en este escenario primero de COVID y después de conflicto bélico, de alguna manera instala dos narrativas que marcan la agenda en toda la estrategia de sostenibilidad en este escenario tan inestable, ¿no? Estas dos narrativas que atraviesan desde los programas de financiamiento a empresas, pasando por los ejes prioritarios de política y demás, son por un lado la doble transformación digital y sostenible, es decir, ese es un eje que Europa decide trazar a partir del COVID, a partir de esta noción de interdependencia y de fragilidad, encara la recuperación post-COVID con este enorme reto de las transiciones gemelas y esta doble transformación, es decir, esta narrativa va acompañada por una movilización de recursos sin precedentes, que son los proyectos, los programas Next Generation, que son financiamiento directo a pymes, a startups y a grandes compañías, justamente para acometer esta doble transformación digital y sostenible, un mundo marcado por la interdependencia, decía, donde el uso de las tecnologías digitales limpias puede servir como un habilitador clave para la sostenibilidad, ¿no? Se plantea a grandes rasgos la transformación digital, la tecnología digital como un habilitador sostenible, que van de la mano. La transición ecológica sin progreso digital es imposible. Solo desde herramientas digitales que potencien la productividad y mejoren la competitividad se podrán lograr los objetivos, ¿no? Esa es un poco la gran consigna. El entender que sin mejora de la productividad, el entender que si esto no es negocio, como bien decías recién, de que tenga una valoración positiva en el mercado, va a ser prácticamente imposible cumplir con las metas. Y por supuesto que lo es, generan mercados. La sostenibilidad también entendida como desarrollo local, ¿no? Con proveedores locales de tecnología, ¿no? Esto involucra mucho más ODS que los del medio ambiente, es decir, entender lo sostenible también con la importancia de darle madurez y acompañar a los tejidos productivos locales. Por un lado, entonces, doble transformación, y por el otro, muy tallado por el conflicto bélico, la idea, la noción, la narrativa de la autonomía estratégica abierta. ¿Qué es la autonomía estratégica abierta? Europa plantea que para construir un continente más resistente y preparado para el futuro, para futuras crisis, futuras pandemias, esperemos que no y demás, pero para estar preparados y no como pasó esta vez, la Unión Europea debería ser más consciente de sus dependencias críticas. Europa empieza a hacer un mea culpa, no solo de su dependencia de China en las cadenas de valor, sino también desde el punto de vista de la dependencia a Rusia y a otros países desde el punto de vista de la energía, por ejemplo, ¿no? Entonces el desafío es saber gestionar las oportunidades, las vulnerabilidades y las dependencias existentes. Digamos, en un mundo complejo, gestionar oportunidades, vulnerabilidades que las hay y dependencias que también las hay. ¿Cómo gestionamos todo eso? Eso también marca de alguna manera el futuro o las estrategias que tienen que ver con las ODS. Primero, esta autonomía estratégica pensada solamente desde la seguridad y la defensa, actualmente extendida a toda la economía, la producción, las cadenas de valor, las materias primas, las normas, los marcos normativos, la tecnología, el medio ambiente, la gobernanza. Acá claramente entran los ESG y el gran esfuerzo que está haciendo Europa para ser el líder en marco normativo, al menos concentrando, homologando y homogeneizando normas, ¿no? Creo que esto hay que prestarle atención también. Y la meta de la soberanía tecnológica también como objetivo, estableciendo reglas y estándares que se alineen a los valores de la Unión Europea. Esto de los valores, la importancia de trabajar en base a los valores democráticos, y desde aquí, desde las leyes que van del fomento y desarrollo de la inteligencia artificial hasta la gobernanza de datos, tienen que ver con esto que estoy contando. Es decir, doble transformación digital y sostenible por un lado, autonomía estratégica abierta por el otro, hacen al resultado o al condicionamiento de las políticas de apoyo para el desarrollo de los ODS. Recién decías que el sector privado, las empresas cumplen un papel fundamental y por supuesto que así es y cada vez más. La pregunta que nos tenemos que hacer muchas veces también, para salir del criterio solamente puramente altruista y entenderlo como bien decías,
como creadores de mercados y transformadores de la realidad a partir de la creación de mercados. Los ODS, no hay que olvidarse, y acá hablando más desde la micro o desde el diseño de los modelos de negocio, sirven para fijar un propósito, ¿no? Cada vez más, para alcanzar la interdependencia entre desarrollo sostenible y éxito empresarial. Las empresas tienen que articular un propósito claro, vinculado a los grandes retos de desarrollo sostenible. Esto es, digamos, una hoja de ruta maravillosa, fantástica, para ordenar este compromiso que tienen las compañías con su entorno, con el futuro y demás, pero por sobre todo para movilizar a clientes, para movilizar a trabajadores, a socios y demás, en un objetivo muchísimo más trascendente que el de vender o el de comprar, ¿no? Teniendo en cuenta que la integración y el cumplimiento de los ODS demuestra tener una potencia terrible, no solo para el beneficio de la humanidad, sino también para el desarrollo de las empresas. Está más que demostrado que cada vez más, al menos acá en Europa lo sentimos muchísimo, hay una valoración muy positiva del mercado para cumplir con estos objetivos. Y acá, y no me quiero adelantar a lo que tengo entendido que también van a hablar algunas de mis compañeras en el panel, creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por esto que estoy diciendo, o mejor dicho, creo que hay una gran oportunidad para mejorar la relación entre SG y ODS, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ambas siglas hoy gozan de una gran relevancia. En el caso de los criterios de SG, muy vinculados a las nuevas tendencias de inversión social, de inversión socialmente responsable, digamos, de fondos de impacto y demás, así como los requisitos de la información no financiera. Acá en Europa, por ejemplo, en España, hasta a partir de hace unos meses, las pymes con más de 15 empleados están obligadas a presentar estos balances, es decir, a mostrar sus criterios ESG como balances no financieros, así como teníamos el balance de género desde el año pasado, empezamos a tener también el de otro conjunto de variables, indicadores que hacen a los ESG. En el caso de los ODS, por la popularidad que tienen las empresas que orientan su gestión en torno a los ejes de sostenibilidad, como decía, ¿no? Todavía queda un camino muy grande por recorrer. El caso que más conozco, que más sigo de cerca, es el de España. En España, si bien hay casi un 82% de empresas que ya trabajan en compromiso con la Agenda 2030, todavía hay un camino importante para desarrollar, sobre todo en lo que tiene que ver no solo con el quehacer, con los programas, sino también con cómo comunicar mejor todo esto y generar un compromiso más fuerte con el usuario y con el consumidor, ¿no? Y creo que acá tanto los criterios ambientales, los criterios sociales y los criterios de gobernanza, creo que juegan un papel cada vez más central, cada vez más trascendente. Creo que estos criterios están íntimamente ligados, obviamente, con los objetivos de desarrollo sostenible y ayudan a operacionalizarlos un poco mejor y hacen jugar a favor todo este marco normativo que genera condiciones, que genera obligatoriedades y que nos lleva a cumplir con las metas. Alertas que tendría, y con esto te dejo, Sí. desde América Latina, con esto que estoy comentando, creo que hay una gran oportunidad de seguir todas estas normativas, de tratar de lograr este carnet de entrada a las cadenas de valor europeas. Creo que los ESG son el carnet de entrada para estas cadenas de valor, en un momento donde se están reconfigurando a partir de los conflictos que ya hice mención recién, de no querer depender de pocos. Y acá de nuevo, vaso medio vacío, vaso medio lleno, ahora voy con el medio vacío. Por el mismo motivo, creo que si no lo hacemos, acá empiezan a emerger, a florecer de nuevo las barreras paralancelarias que siempre tuvieron nuestros países con respecto a los mercados europeos. ¿De qué estoy hablando? Si antes eran los criterios fitosanitarios los que muchas veces nos paraban los embarques, hoy van a ser las empresas que no cumplan con estos criterios, van a tener completamente las puertas cerradas para formar parte de la cadena de proveedores de grandes compañías en Europa. Creo que justamente la pregunta también te la dejo para que la retomemos más adelante en términos de la vinculación de esta oportunidad y de la relación que existe entre América Latina y Europa. Entiendo perfectamente los criterios ESG que realmente han dado un impulso, un ordenamiento a la Comunidad Europea y que en Latinoamérica no están presentes en las normativas, pero seguramente a través de las cadenas valor y sobre todo en las iniciativas de algunos gobiernos o también algunas empresas corporativas ya tienen plena vigencia.
Lo que sí creo es que deberíamos pensar de qué forma podemos apalancar y dinamizar esta situación en Latinoamérica como una necesidad imperiosa, ¿no? Pero justamente Andrea, quería acercar una o dos preguntas que están Vale. dentro de, creo que hay una pregunta de Mario Ramón y otra de, ya diría, del Rosario. Andrea. Sí, acá vamos recolectando las preguntas de los invitados. La primera es, ¿cómo habrán de modificarse los ODS a raíz de la pandemia y el conflicto armado, ya que fueron diseñados en un panorama distinto? Sí, a ver, es muy buena la pregunta, da para un debate largo. Yo creo que como hoja de ruta son clavados, son impecables, inclusive más que nunca, ¿no? Es decir, por supuesto que hubo un retroceso y por supuesto que estos son hechos inesperados, al menos que hemos subestimado, si se quiere, como humanidad, y que van a ralentizar el cumplimiento de estos objetivos. Lo cual no quiere decir, desde mi punto de vista, que los objetivos que se plantearon no hayan sido bien formulados, ¿no? Es decir, si uno le presta atención, la necesidad de gobernanza, de interdependencia, la necesidad de la paz, a nivel general, digo, está todo abrazado por estos 17 objetivos que creo que fueron muy bien definidos. Después hay cuestiones que tienen que ver con la política, con el posicionamiento, es muy difícil todo esto, es decir, cuando ocurren estos acontecimientos a nivel mundial, obligan a todos los países a tomar diferentes posiciones, ¿no? Y muchas legítimas, a partir del cual los objetivos o los consensos que teníamos sobre determinados temas empiezan a tambalear, a resquebrajarse, ¿no? Es decir, por ejemplo, todas las agendas de compromiso medioambientales. En América Latina estamos en un momento muy particular donde, por ejemplo, algunos países que fueron el buque insignia, si se quiere, en América Latina en medio ambiente, cambiando sus presidentes ahora, también ponen en cuestionamiento, por ejemplo, el acuerdo de Escazú o acuerdos que tienen que ver con el desarrollo del medio ambiente. Digo, estamos en plena reconfiguración. Desde mi punto de vista, la formulación de los objetivos es la correcta. La pandemia, la guerra, por supuesto que trastocan esto y ralentizan absolutamente todo. Y entiendo también que los consensos que fuimos logrando empiezan a tambalear. Por ahí hay que volver a sentarse, volver a redefinirlos y volver a afirmar y a redoblar compromisos. Hace 2 semanas, organizamos en República Dominicana la reunión de ministros de Agricultura, que la verdad que fue muy interesante, de los 22 países, América Latina más España, Portugal y Andorra, donde por supuesto que la temática de la seguridad alimentaria emerge como un gran problema en estos países, donde la variedad del impacto también es muy grande, es decir, el conflicto bélico implica oportunidades de negocio para algunos países, pero al mismo tiempo la generación de procesos inflacionarios en esos mismos mercados, y en la gran mayoría de nuestros países implica problemas serios de seguridad alimentaria. Es decir, todo este desfasaje que existe en el mercado internacional, por supuesto que de alguna manera repercute de una manera muy fuerte en nuestra seguridad alimentaria. Estamos en un contexto difícil. Creo yo que los ODS son una muy buena hoja de ruta para acometer los cambios. En ese sentido, Esteban, nosotros que venimos trabajando hace tiempo y trabajamos con gente de la UNESCO en este tema, veíamos que ya el paso de los objetivos del milenio, que fueron los antecedentes de los ODS, a los ODS fue un gran paso, un gran consenso, como tú lo mencionas. No quita que en el 2030 tengamos un mejoramiento, un perfeccionamiento de los ODS, pero hoy por hoy creo que, como tú lo dices y comparto, realmente son una partitura, diríamos un horizonte más que perfecto para orientar estos consensos. Andrea, si te parece, yo con Esteban podría hablar horas y horas y Yo te creo digo que una única cosa, sí, Andrea, sí. antes. Yo creo que estamos en un momento en el cual vamos a escuchar muchos debates respecto a esto y va a haber que estar preparados para agudizar nuestras capacidades de persuasión. La globalización, tal y como la entendíamos hasta hace 1 año y medio, no existe más, se murió. Hoy está conformada en bloques, ¿no? Entonces hay que ver
en ese nuevo mundo conformado en diferentes bloques, cómo vamos a sostener, y ese es nuestro gran desafío entre todos, esta agenda donde parecía que estábamos todos de acuerdo, ¿no? Está muy bueno. Exacto. Bueno, voy a cerrar una última preguntita, la hacemos corta, así pasamos las demás conversaciones, las que queden en el tintero las podemos hacer en el cierre. ¿Por qué estoy visto que los ODS son considerados como elementos adversos para las iniciativas privadas y los gobiernos? Yo no, a ver, respeto esa opinión, no lo considero así, yo estoy convencido, y al menos, bueno, también me toca verlo en Europa, que se ve de una manera más nítida esto. Yo veo los ODS, la Agenda 2030, como una gran generadora de mercados. Veo que el consumidor, el usuario valora esta agenda, veo que el empleado, el trabajador se motiva trabajando con este propósito, y veo que las empresas también organizan y entienden y sienten cuál es el valor social y el valor compartido que genera. Muy buena respuesta. Gracias, Esteban. Creo que vamos a ir al final conversando, y si no también en Madrid, con algunas tapas y algunas cañas o vinos, así que seguramente tendremos oportunidad de conversar eso, así que con todo gusto. Espectacular. Vos sabés que acá nunca falta ni las cañas, los vinos, ni las ganas de conversar sobre el desarrollo. Así que acá Exacto, los espero. exacto. Andrea. Muchas gracias, Esteban y Fernando. Vamos a pasar a la segunda conversación de este encuentro, que lleva de nombre Internacionalización como dinamizadora de los ODS en un marco social solidario. Es un placer presentar a Virginia Hernández Caseido, magíster en Relaciones Internacionales, docente, experta en internacionalización y proyectos colaborativos en I+D+I. Fernando, te damos nuevamente la palabra para conversar con Virginia. Bueno, Virginia, tiene que subir al panel. Ahora creo que va a subir al panel, Virginia, y avanzamos. Ahí está Virginia. Hola, Virginia. Muy buenas tardes. Bueno, ahora estamos en una banda horaria más similar. Desde Colombia estamos calculo que deben ser las 17:30, 16:30, calculo en Colombia. Así es, sí, señor. Bueno, Esteban ya hizo alguna introducción de alguna situación que está planteando el cambio de la globalización a los bloques. Me gustaría ver también tu concepto y tu aporte de la perspectiva de la internacionalización, cómo lo estás viendo para dinamizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en este contexto tan cambiante que ha provocado la pandemia y la guerra. Así es, ha sido, como dice Esteban, un momento de paradojas en donde de verdad desde el establecimiento de la Agenda 2030, todas esas alianzas, esas sinergias que no han sido suficientes, ¿cierto? Aquí con todo el proceso que hemos vivido de la COVID-19 y ahorita con la guerra, precisamente nos toca mucho en la implementación en esos cumplimientos de los ODS. Esta razón es suficiente para que la internacionalización precisamente estimule, articule y apropie ese logro de estas iniciativas transversales, porque en sí la transversalidad es donde inmersa a través de la internacionalización trabaja uno diferentes enfoques. Estos enfoques como la interculturalidad, la economía solidaria, la práctica del servicio social solidario, en donde las universidades tienen un punto nuevo, un aporte que dar en ese servicio social, y los proyectos colaborativos. Nosotros vemos un gran desafío que tenemos en la internacionalización. Precisamente América Latina y especialmente los países andinos fueron fuertemente tocados en todo este proceso de la paradoja que hemos vivido, en todo este problema de la movilidad, ¿cierto? En doble vía, bien sea estudiantil, docentes, académicos, en donde esa articulación se ha visto troncada y donde precisamente nos pone en actualización, en ser flexibles en la parte del currículo, para internacionalizarlo, para modernizarlo, para precisamente digitalizar
todo a través de diferentes herramientas de aprendizaje y modernización de esos planes que nosotros tenemos en las universidades de estudio y esos procesos de internacionalización para que sean modernizados, sean cambiantes y sean, digamos, apropiados de acuerdo con nuestro nuevo contexto. Entonces, en ese sentido, pues existe un esfuerzo por dinamizar, digamos, cómo vamos a trabajar la internacionalización, esos avances en los ODS, más con los efectos de la crisis de la COVID y estos retos que vienen cambiando y evolucionando, que por sí mismo la internacionalización siempre evoluciona, en donde trabajamos fuertemente diferentes instituciones de educación superior, como la internacionalización en casa, en donde a través de todo este momento de la pandemia y en la guerra, hemos visto que se ha fortalecido muchísimo más la internacionalización en casa. Los cambios también generan otras oportunidades y otras estrategias. Y en esas estrategias es donde precisamente estimulamos estas, digamos, aprendizajes que hemos venido recabando y esas discusiones que en el mundo se han dado para apoyar todo lo que son intercambios virtuales, que sean más activos, que tenga un aprendizaje más internacional y más colaborativo, que sea una integración precisamente de esfuerzos y de alcanzar esos ODS, y cómo desarrollar una internacionalización más inclusiva, más social, que sea más ética, más colaborativa, más de economía solidaria, cómo nosotros podemos aprovechar todas esas oportunidades tecnológicas para estimular esas formas de movilidad y facilitar esa participación de los grupos que nosotros podemos movilizar en diferentes instituciones. Entonces, en Te hago ese una sentido, pregunta, Virginia, en términos de lo que venís desarrollando, porque me parece que en el planteo de Esteban Campero en el marco de la Comunidad Europea, los ESG o la normativa que regula esto, impulsó una transformación en el marco del avance de la Agenda 2030. Ahora, este diagnóstico que haces del cambio en las instituciones de Latinoamérica, de educación de Latinoamérica, producto de la pandemia, que precipitó un cambio hacia la tecnología y, y mi pregunta en ese punto es, ¿las instituciones de educación en Latinoamérica realmente están reflexionando acerca del cambio del perfil del estudiante en términos de lo que significa una nueva etapa con este nuevo mundo? así es. Así es, precisamente ha empujado a que las universidades y las instituciones de educación piensen un poco más en cómo virtualizar, cómo ahorrar tiempos, ahorrar dinero, ahorrar diferentes esfuerzos y podamos fortalecer estos aprendizajes significativos de una manera más flexible, más colaborativa, ¿cierto? Entonces, esto sí ha sido un gran reto, Fernando. Realmente las instituciones vienen todas cambiando a través de aspectos como diplomados, cursos, en donde ya están internacionalizando incluso los posgrados, donde hay intercambios en los cursos de virtualización, en las mallas curriculares, y podemos ver que esto va a facilitar aún más la internacionalización, porque vamos a combinar currículos, vamos a combinar investigaciones, vamos a trabajar más colaborativamente. Esto va a ser muy bueno. Nosotros auguramos para la internacionalización un proceso fuerte de cambio en donde va a favorecer la calidad y la cobertura, ¿cierto? En donde vamos a poder también involucrar la educación para el trabajo con la educación superior y donde vamos a poder homologar estos cursos y podamos presentarlos a nivel de la internacionalización, la movilidad curricular, donde podamos favorecer precisamente a las personas, a esas capacidades institucionales también humanas y esas capacidades endógenas, porque finalmente la internacionalización lo que pretende es conocer el contexto local, lo que tenemos y cómo lo fortalecemos a través de esa movilidad y ese intercambio de conocimientos. Está clarísimo y creo que, bueno, en el marco de la Comunidad Europea hace muchos años que el tema de la movilidad fue
un encuadre en el marco de lo que se llamó los programas Erasmus y logró un efecto muy, muy fuerte. Creo que los gobiernos de Latinoamérica no estaban en condiciones de plantear una política de estas características y según lo que voy teniendo lectura de lo que tú estás transmitiendo, la pandemia en la obligatoriedad de recurrir a la tecnología a ingresar a la educación una corriente tan fuerte de estudiantes a distancias, online o todas las modalidades, generó una interculturalidad obligatoria que ahora va a tener que ser capitalizado por las instituciones para sacar provecho en ese sentido, porque no teníamos instrumentos como lo tuvieron en otros contextos en ese sentido. ¿Puede ser lo que estamos haciendo de síntesis? Exactamente, porque la interculturalidad es donde realmente se enfrenta en estos desafíos y cómo a través de esa inclusión de culturas, de ese trabajo conjunto entre unos y otros, podemos sacar adelante digamos, nuestros temas a través de diferentes acciones para el cumplimiento de los ODS. Entonces, hay diferentes procesos de interculturalidad donde lo que nosotros debemos motivar es que se hagan definitivamente presencial, virtual, pero se tienen que hacer, pero a través de una ruta conductora que jalone todas las actividades hacia el cumplimiento de los ODS, y ese es el gran reto de las universidades hoy en día, es cómo vamos a trabajar unidos todos para fortalecer transversalmente las acciones del cumplimiento de los ODS, para favorecer cada vez más la población y que podamos conjuntamente sacar digamos, en el caso de la interculturalidad, podamos vincular otros idiomas, podamos vincular otras formas también de ver las cosas, de ver el mundo, Oriente-Occidente, cómo vamos a trabajar conjuntamente, que ahí hay mucho, mucho todavía digamos, por avanzar, ¿no? En este trabajo de interculturalidad. Está clarísimo, está clarísimo. Te dejaría algunas preguntas, dado que vos has tocado específicamente el planteo de lo que sería el apoyo que tiene la academia al propósito de concientizar un nuevo alumno del siglo XXI respecto a la sostenibilidad. ¿Vos creés que en este diagnóstico, en esta lectura que haces, ha habido un cambio en la institución de educación o aún es tan lento la modificación de las currículas y el movimiento académico para que se tome estos nuevos cambios sociales que se están produciendo? Ha habido un cambio fuerte, más de parte de los estudiantes que de las mismas instituciones de educación superior. Son los estudiantes los que le preguntan, le solicitan a las instituciones esa flexibilidad, esa virtualidad, esa capacidad de aprobación y de homologación de cursos para involucrar y favorecer en la ampliación de créditos, que finalmente cada ser humano, cada estudiante hoy en día pueda combinar su propio currículo según sus necesidades, pero también según sus quereres, su futuro, su visión de futuro como lo tenga. Entonces, donde ojalá se puedan ver que podamos combinar diversos cursos de la misma institución de educación, pero también con doble titulación con otras instituciones, y podamos combinar y podamos ofrecerle a la población, a los estudiantes, un currículo más flexible, más adaptado a las necesidades de los objetivos de desarrollo sostenible y según sus propias necesidades. Entonces, esa flexibilidad es lo que nosotros queremos trabajar a través de esta comprensión y adopción para apropiarnos de ese conocimiento en pro de que seamos, a través de la internacionalización, un puente entre culturas y civilizaciones, para apropiarnos de diferentes estrategias que tiene la internacionalización, y que este es el momento oportuno para sacar a flote
todo lo que tiene la batería de internacionalización, que se está modificando cada vez más, se está evolucionando precisamente con todo lo que nos ha pasado y lo que viene, que es lo Está más clarísimo. importante, lo que viene. Está clarísimo. Le voy a dar paso a Andrea y le voy a dar paso después a Gabriela, que debe estar muy inquieta desde allá, desde la Ciudad de México, para conversar con una visión desde mexicana, diríamos. Muy Sí, bien. Andrea. Andrea. Bien, vamos Si hay varias quiere, preguntas, vamos a elegir una. Tiene una pequeña introducción, así que paso a leerla. Este tipo de democratización en la internacionalización de la educación ha traído un crecimiento muy fuerte de expertos con conocimientos internacionales, pero al momento de que estos perfiles desean adherirse al mercado laboral, se encuentran con las puertas cerradas por una oferta casi inexistente en mercados como es el escenario común del contexto latinoamericano. En este caso, ¿cómo la academia puede potenciar estos ciclos para realizar el traspaso de una aplicación redituable de este tipo de conocimiento ya generado en la creación de nuevos emprendimientos y mercados centrados en la explotación responsable y sostenible? bueno, yo vería ese punto a través de la economía solidaria y la internacionalización como un trabajo, digamos, una labor conjunta, una labor de mercado, de flexibilidad, en donde se practiquen los valores de la solidaridad, la cooperación, todo lo que es el cuidado de los organismos, de los objetivos de desarrollo sostenible, la corresponsabilidad, que se tenga bajo siempre un marco, una sombrilla de autonomía, igualdad, transparencia, vida comunitaria. Y estas prácticas, podamos tener también unas prácticas de servicio social universitario, porque como tú dices y como dice la pregunta, pueden haber muchas personas que tengan la necesidad de trabajar en internacionalización, pero las universidades y las instituciones no tienen cómo recepcionarlo. Entonces, a través de un servicio social universitario podríamos constituir y hacer un puente con la comunidad para el cumplimiento de esos ODS, ¿sí? De tipo voluntariado, tipo servicio social, donde podamos trabajar directamente con las comunidades. Bueno, En Virginia, ese gracias modelo por... de objetivo, en ese modelo, precisamente me acordaba del servicio social universitario que maneja la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y ellos en este momento están haciendo un modelo unadista de medición y apropiación precisamente de los objetivos de desarrollo sostenible que le llaman MUMO 17. También en Colombia se ha creado el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue, pues digamos, por Naciones Unidas motivado, y con muchas universidades de Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, México. Se ha venido con el CIAT, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, y con el CATI, el Centro Cooperación Académica en Tecnología de Costa Rica, que se ha venido trabajando en ese centro. Entonces, muy importante, porque también vemos que los proyectos colaborativos en I+D+I puede trabajarse a través de toda esta dinámica de países conjuntos. Muchas gracias. Gracias, Virginia, excelente. Muy Y bien. bueno, no es que te vas, ya vamos a retomar, vamos a ir conversando ahora, nos vamos a la tarde de la Ciudad de México y Andrea, te dejo en tus manos. Perfecto, Ok, muchas muy bien. gracias Virginia, agradecemos tus palabras. Con gusto. Ahora sí es el turno de la última conversación titulada Alianzas Estratégicas para el Cumplimiento de la Agenda 2030. Por eso voy a dar nuevamente la palabra a Fernando para conversar con Gabriela Lozano Corona, MBA con más de 15 años de experiencia en estrategia, emprendimiento social y programas para el desarrollo sostenible. Bueno, Gabriela, me puedes, no es que entras a abrir, a hacer la apertura, acá entras ya con dos posiciones muy claras de lectura de la situación. Me gustaría escuchar tus comentarios de esta introducción que has tenido para llegar a hablar tú. Bueno, pues todo esto creo que es muy importante. El tema de los ODS es como un marco que une a todos, va muy de la mano con todos estos temas del rezago que hubo con los ODS por COVID, el que está habiendo por el tema de la guerra,
la globalización que implica tener una situación que compartimos muchos países, como el tema de la crisis también por Rusia y Ucrania, todos estos conflictos por entrar o no a la OCDE para algunos de los países. Y derivando de esto, pues lo que puedo decir es que la Agenda 2030 se desarrolló con un grupo muy grande de actores, justo sabiendo que no se podía hacer todo desde un grupo pequeño, como lo hicieron con los objetivos del milenio, donde Claro. cooperación internacional y los gobiernos nacionales iban a arreglar el mundo. Y pues como platican los colegas, no es fácil, necesitas tecnología, necesitas colaboración, necesitas un entorno con apertura sostenible, necesitas a las empresas, necesitas a la academia, que los gobiernos subnacionales, porque pues sí hay un enfoque global, pero la implementación es territorial. Y pues creo que eso nos da mucho, nos pone el pavimento para poder empezar a hablar de alianzas para lograr el desarrollo, que pues además es uno de ese, que Claro. es el 17. Bueno, contanos un poco tu visión al respecto. Bueno, lo que yo veo con este tema de la agenda es que no hay nadie que tenga todos los recursos. No hay un grupo de actores o un sector que tenga todos los recursos necesarios para cumplir 17 objetivos. Eso sería arrogante y demasiado ambicioso. Y no solo me refiero a recursos financieros, que es como lo tradicional en cooperación internacional y algunas de las maneras en las que hablamos de alianzas, sino pues normalmente el sector privado y los gobiernos nacionales, la cooperación internacional tienen fondos, las ONGs y la sociedad civil tienen talento y tiempo, hay quien tiene tecnología, hay quien tiene conocimiento y otros recursos que no necesariamente sean financieros. El tema de talento, innovación, tecnología que sí suele proveer la academia, parcialidad, reputación, o sea, hablamos de una cantidad de recursos enorme que se necesita para el cumplimiento de la agenda. Y se monetiza normalmente en billones, en millardos de dólares, lo que se necesita para cumplir los ODS, ¿no? Pero pues no todo se pone en dinero, no todo lo ponen los países. Y de ahí viene este tema de que necesitemos alianzas. Hay alianzas que se pueden dar entre dos personas, como cualquiera de ustedes conmigo, o lo hacemos dos personas para ponernos de acuerdo en ir a limpiar una playa o en firmar una carta para que nuestros gobiernos se pongan las pilas. Pero también lo hacemos a niveles macro, como con alianzas público-privadas, donde empresas o grupos de empresas grandes ponen el brazo y el gobierno pone el dinero, o al revés, las empresas ponen el dinero y los gobiernos el plazo. Hay cada vez más herramientas para cooperación, hay muchas maneras de hacer alianzas. Y creo que el mensaje principal es todas las crisis nos hacen replantearnos las alianzas y nos hacen hacerlo de una forma mucho más creativa. De ahí surgen temas como las finanzas alternativas, los programas de pagos por resultados, las finanzas mixtas y varios de estos sujetos que vienen como tendencias en el sector privado, las cadenas de valor compartido, que es cómo somos creativos en crear una solución viendo el sistema completo y no solamente un puntito. Y que ahorita de lo que más me suena como ejemplo para esto fueron las reacciones de COVID, investigación y demás, pero también ahorita para los temas de la guerra, pues están subiendo muchísimo los insumos de agricultura, tanto semillas como los químicos, y pues tenemos entre Rusia y Ucrania 33% de las producciones de granos y semillas mundiales, y eso obviamente está afectando los mercados. Está teniendo que haber alianzas multisectoriales, multiactor por todos lados para poder compensar eso, para poder haber resiliencia. Esto se suma al cambio climático que también está afectando la agricultura, todas las áreas de biocombustibles, las de alimentos y bebidas, belleza, muchas de salud, dependen de la agricultura también. Entonces vemos cómo todo está así súper interconectado y donde hay interconexión tiene que haber alianzas. ¿Qué recomendás para el trabajo de las alianzas? Creo que es un punto clave. Lo plantó de alguna forma recién Virginia en un concepto de la internacionalización como un camino.
y vos estás yendo a un punto de relacionamiento mediante las alianzas como dinamizador, ¿no? ¿Qué recomendaciones podés plantear en ese sentido, Gabriela? Yo creo que una de las más importantes es tener en cuenta que la vinculación se hace entre personas, aun si es entre un presidente y un ciudadano o entre un secretario de la ONU con un coordinador de proyecto de una ONG, son personas. Entonces hay que buscar esta manera de comunicarnos de una forma que facilite las alianzas. Y otro de los factores que creo que también son claves en esto es cómo buscamos la parte en común. No tenemos que tener el mismo objetivo, pero sí tenemos que tener objetivos que sean compatibles, que encaminen y nos ayuden a llegar hacia el mismo lado. Por ejemplo, ahorita que mencionaba el tema de agricultura, pues hay marcas que están interesadas en invertir en la agricultura sostenible y pequeños productores, y el objetivo de los pequeños productores es incrementar y mejorar su nivel de vida, pero el objetivo de las marcas es ganar mercado. Entonces no tienen el mismo objetivo, pero la manera de llegar, porque tienen un pensamiento sistémico, es compartida y entonces se puede dar una alianza y pueden compartir recursos sin ponerse el pie. Y otra de las cosas que creo que es súper importante para lograr los ODS es que realmente haya un enfoque en la colaboración. Cada vez más empresas que compiten entre sí, sectores que compiten entre sí, empiezan a aliarse porque ya empezamos a ver que solos no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que aliarnos como sector para poder realmente lograr un cambio. Y lo vemos, por ejemplo, en el sector del café, en donde la mayoría de los consumidores grandes de café, empresas, ya exigen café producido de forma sostenible y libre de trabajo infantil. Entonces ya el estándar del sector se volvió eso, pero solo porque trabajaron juntos y se sentaron los tres más grandes consumidores de café y empezaron a poner estos estándares. Ya está pasando en turismo, está pasando en planeación de ciudades, y es dejemos de competir, empecemos a colaborar. Bueno, muy interesante. Creo que ahí Andrea se está acercando para sumar alguna pregunta. Creo que está ahí en la gatera para darle un dinamismo en ese sentido a la conversación. Andrea. Sí, pasamos a leer una pregunta. Dice, saludos desde Honduras. Actualmente estoy liderando una iniciativa de incubación y aceleración de negocios en ODS, pero hasta el momento nos estamos enfrentando a poco interés para el financiamiento de estos programas. ¿Qué se espera para este tipo de iniciativas? ¿Aumentará el interés desde su perspectiva? Creo que en temas de finanzas alternativas cada vez hay más gente interesada. Hay que hacer mucha divulgación y esa divulgación también tiene que ser como en alianzas y con mucha colaboración. Algunos de los instrumentos que funcionan para esto, que no tenemos mucho tiempo para discutir cada uno, pero está la filantropía de riesgo, que es cuando alguien financia un proyecto que es más bien filantrópico, pero con un frente de empresa, y que la parte de que sea riesgo es que es muy probable que no se recuperen los fondos. Capital catalítico, que es parecido a un capital semilla, pero que se está dando para impulsar muchísimo un cambio. Está la inversión de impacto, y yo lo que haría es acercarme a grupos como la Alianza por la Inversión de Impacto, el GSG, que es el Global Steering Group for Impact Investing, que de seguro tiene un NAB, que son los capítulos nacionales, y Honduras creo que es local, creo que no es de país, pero busquen eso, el GSG, los Principles of Responsible Investing, y ahí van a poder, y Latimpacto también es una muy buena fuente, y averigüen más de los tipos de financiamiento alternativo, finanzas mixtas y todas estas cosas que son justamente para este tipo de proyectos. Sí, el año pasado justamente hicimos una conferencia con invitados, con referentes de Asia, de la Comunidad Europea y de Latinoamérica respecto a la inversión de impacto social y la verdad que fue muy esclarecedor en ese sentido. Capaz que en algún momento volvamos a retomar el tema porque a veces en algunos contextos hay fondos para esto y no siempre tenemos la posibilidad de formular los proyectos acorde a los canales y los lugares donde son recibidos. Entonces a veces quedan estas brechas entre disponibilidad de fondos y
y posibilidad de tanto de gobiernos como de iniciativas del tercer sector de formular adecuadamente los proyectos para llegar y presentarlos en los lugares adecuados, como lo estás planteando en este sentido. Y encontramos muchísimas iniciativas de importancia que no logran cuadrar ni la forma ni el lugar adecuado, que es algo que debemos encontrar y corregir, ¿no? Sí, Bien, lo Andrés. bueno es que es una tendencia que cada vez va más a que las empresas tengan modelos de negocio sustentables. Y esto viene porque lo va exigiendo el cliente o porque los ciudadanos se lo exigen al gobierno y el gobierno lo empieza a regular. Esto también es trabajo de que todos tengamos un rol activo. Y ya Bien. les paso el micrófono. No sé si está Esteban todavía y si está Virginia para ir dando un diálogo por ahí de réplica. El que primero habló se quedó sin poder escuchar a las demás personas y por ahí después que suban tanto Virginia como Esteban, yo creo que Esteban ya va a estar tarde en Sí, Madrid, eso iba pero a bueno. decir, Fer. Virginia ahí está nuevamente en el panel. Esteban ha pedido disculpas, pero por la diferencia horaria Sí, se ha sí, tenido sí. que retirar. No hay ningún problema, no hay ningún problema, pero seguimos conversando. La verdad es muy rica la conversación y muy importante el tema que estamos tratando en términos de estos aspectos que se han desarrollado. Así que no sé si Virginia querés agregar algún punto más recién de lo que estabas escuchando. Estás muteado. Perdón. De acuerdo como Gabriela nos venía esbozando las estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030, se tiene con estas, digamos, entidades financiadoras de proyectos. Ahí hay bastante campo de trabajo conjunto y estoy de acuerdo contigo, Fernando, que podamos hacer un nuevo conversatorio relacionado con esbozar diferentes aceleradoras de recursos, iniciativas, fuentes de cooperación multilateral, cooperación internacional, académico, científico, pero también a nivel de gobierno, que existen, digamos, a través de las cancillerías, unas fuentes muy ricas de cooperación, CTPD, cooperación técnica para países en desarrollo, en donde podamos entre todos abordar diferentes fuentes financiadoras no reembolsables o reembolsables y podamos apoyar al cumplimiento de los ODS a través de los ejercicios que le estaba comentando al final de mi disertación, que era los proyectos colaborativos en I+D+I, en donde entre todos podamos trabajar esas fuentes de financiamiento. Eso sí es importantísimo poder trabajar esa parte, ¿no? Perfecto, Virginia, te agradezco el aporte y no sé, Gabriela, si quieres hacer algún comentario adicional respecto a la importancia de las alianzas. Pues creo que lo más importante ya lo cubrí. Hay mucho de qué hablar en temas de alianzas más específicas, las alianzas multisectoriales, las alianzas público-privadas y estas cosas, que ya requieren más profundidad, pero dejar el mensaje de que pues, hay que trabajar en conjunto y que la manera de lograr los objetivos es a través de la colaboración. Me parece clave, creo que tanto Virginia como tú, Gabriela, lo han planteado desde una perspectiva de un reforzamiento de la importancia de la colaboración en todo este sentido. Creo que estamos aprendiendo también a utilizar la tecnología y la mencionó muy fuerte Esteban Campero respecto a la doble transformación en tecnología y sostenibilidad. Y esto que estamos provocando en este momento, donde interactuamos, no sé, 20.000 kilómetros de distancia entre cada uno de los que estamos participando y generando un momento, diríamos, de apertura y un conversatorio que posibilita enriquecer la visión y tomar conciencia de algunas personas en este momento donde el avance de los ODS es complejo.
la verdad es que estos dos hitos, tanto la pandemia como la guerra, ha provocado un cambio radical en el tablero, y donde creo que las iniciativas y los referentes debemos tener de alguna forma una importancia en sostener esto, porque considero que es uno de los pocos caminos que tenemos y es un marco adecuado los ODS para trabajar de una forma colaborativa para hacer algún cambio y algún impacto. Así que, de mi parte, te doy la palabra, Andrea, para nuevas preguntas o nuevos comentarios. Muchas gracias, Fernando, y gracias a todos por sus aportes. Estamos ya cumpliendo con el tiempo de la Global Meeting. En unos segundos aparecerá en pantalla una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante que puedan completarla. Muchas gracias, porque con ella podemos ir mejorando nuestros encuentros. Mientras tanto, continúo con los agradecimientos. Gracias a Esteban, se los vamos a hacer llegar, Gabriela, Virginia, por haber estado en esta Global Meeting. Gracias también a todos los participantes que estuvieron desde el comienzo en este encuentro y han contribuido notablemente con sus preguntas. Muchas gracias, Fernando, y al área de eventos de Doing Global, que hace posible este tipo de instancias de reunión de nuestra querida comunidad. Por último, recordarles que estén atentos a sus mails el día de mañana porque recibirán la información para tramitar su insignia digital. En las próximas semanas estarán recibiendo también nuevas invitaciones para seguir participando en este espacio que dedicamos a intercambiar saberes, aprendizajes y compartir herramientas de innovación para hacer de este mundo un lugar más sostenible. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Gracias, Gabriela, hasta muchas luego. gracias, Virginia, Muchas Andrea, gracias a muchas ustedes gracias por también. un Dios los lujo, bendiga. un privilegio compartir este espacio con ustedes. Gracias a todo el equipo que estuvo atrás de esto y sobre todo a todos los participantes que están acá, a todos y a todas. Muchas gracias por haber acompañado en esta iniciativa.